Buenos días, compañeros y profesor. Mi nombre es Álvaro Gamboa Mercado y a continuación les voy a hablar sobre los cuantiles en datos agrupados y no agrupados en medida de tendencia central. Para iniciar, vamos a definir lo que son las medidas de posición. Las medidas de posición es encontrar una serie de datos o una distribución de frecuencias con valores específicos. Además, proporcionan información resumida de la variable objeto de estudio. Nos facilitan también la información sobre la serie de datos que estamos analizando. Las medidas de posición más utilizadas son los cuartiles, deciles y percentiles. Los cuartiles se dividen los datos en 4 partes iguales y se denota con la letra Q mayúscula, dentro de los cuales Q1 equivale al 25%, Q2 al 50% y Q3 al 75%. Los deciles se dividen los datos en 10 partes iguales, se denota con la letra D mayúscula y se calcula desde el D1 hasta el D9. Los percentiles se dividen los datos en 100 partes iguales, se denota con la letra P mayúscula y se calcula desde el P1 hasta el P99. Ahora vamos a ver los cuartiles, deciles y percentiles en datos no agrupados. Su fórmula es Q sub K igual a K que multiplica a N más 1 sobre 4, donde K marca la posición y N es el número total de datos. En los deciles su fórmula es D sub K igual a K que multiplica a N más 1 sobre 10. Y los percentiles su fórmula es P sub K igual a K que multiplica a N más 1 sobre 100. A continuación vamos a ver un ejemplo que dice: de 20 estudiantes tenemos sus evaluaciones de un examen para calcular el Q sub 1, el D sub 5 y el P sub 75, con los siguientes datos que se muestran a continuación. Para solucionar el ejemplo, primero debemos ordenar los números de forma ascendente, como se muestra a continuación. Luego, como vamos a hallar el cuartil 1, aplicamos la fórmula donde n es igual a 20, que son los números de datos, se lo sumamos al 1 y luego lo dividimos entre 4. Eso sería igual a 5.25, que nos estaría marcando la posición. Luego vamos a buscarlo en la serie de datos ya ordenada y el Q sub 1 nos daría que es igual a 6. Ahora vamos a calcular el decil 5. Aplicamos la fórmula donde K es igual a 5, N igual a 20. Entonces el decil quedaría igual a 5 por la suma de 20 más 1 sobre 10, donde el resultado nos daría 10.5. Ya marcada la posición, la buscamos en la serie de datos ya ordenada y nos da que la posición 10.5, como no es entero, nos tocaría aplicar la fórmula donde se suma la posición 10 y 11 y la dividiríamos entre 2. En este caso la posición 10 sería 7 y la 11 sería 8. Su suma daría 15 y entre 2 daría igual a 7,5. Por lo tanto, esa sería nuestra posición buscada, que sería el decil 5. Para hallar el percentil 75 aplicamos la fórmula donde K es igual a 75 y N igual a 20. Entonces introducimos los datos a la fórmula y nos quedaría que 75 multiplica a 20 más 1 sobre 100, dándonos como resultado 15.75. Ya marcada esta posición la buscamos en la serie de datos ya ordenada y nos daría que P sub 75 es igual a 9. Ahora vamos a ver los cuartiles, deciles y percentiles en datos agrupados.
Antes de ocupar la fórmula general, debemos primero de encontrar la posición en la distribución de frecuencia, y esta se calcula de la siguiente manera, donde Q sub 1 es igual a n sobre 4, Q sub 2 sería 2 por n sobre 4 y Q sub 3 sería 3 por n sobre 4. En cuanto a los deciles, sería n sobre 10, d sub 1, d sub 5 sería 5 por n sobre 10 y d sub 9 sería 9 por n sobre 10. En cuanto a los percentiles, se aplicaría la misma fórmula, siendo que en el denominador sería 100. Por lo tanto, P sub 1 sería n sobre 100, P 50 sería 50 por n sobre 100 y P 99 sería 99 por n sobre 100. Dicho lo anterior, la fórmula general queda de la siguiente manera. Cabe resaltar que esta fórmula se aplica para los cuartiles, deciles y percentiles. Y esta sería igual al límite real inferior, donde se encuentra la frecuencia del cuartil, decil o percentil, sumado a la posición de la frecuencia menos la frecuencia acumulada anterior. Todo esto sobre la frecuencia de clase, multiplicado a la amplitud de la clase. Ejemplo. En un banco se tomó la muestra de 40 personas que realizan sus diferentes movimientos. Para el banco es de gran importancia atender a sus clientes lo más pronto posible. Desean saber de las 40 personas qué tiempo se tardan en atender al 25%, al 50% y al 75%. Para esto hay que calcular las medidas de posición. Empezamos solucionando el cuartil 1. Para ello hallamos la posición, que es igual a n sobre 4, donde n es igual a 40 y nuestro resultado daría 10. Luego aplicamos la fórmula general del cuartil 1, donde el límite inferior es igual a 8.15 y se lo sumamos a la frecuencia de la posición, que sería 10, menos la frecuencia acumulada, que sería 9. Todo esto sobre la frecuencia de clase, que sería 11, multiplicado a la amplitud, que sería 1.1, y todo esto nos daría igual a 8.25. Luego hallamos el decil 5, donde K sería 5 por n, que sería 40 sobre 10. Este sería la fórmula de la posición y nos daría igual a 20. Luego aplicamos la fórmula general, donde el límite inferior sigue siendo el 8.15 más la frecuencia de la posición, que sería 20, menos la frecuencia acumulada, que sería 9. Todo esto sobre 11, que sería la frecuencia de clase, por la amplitud, que sería 1.1. De la siguiente manera, entonces, el decil 5 sería 9.25. Para el percentil 75 aplicamos la fórmula para hallar la posición, donde K sería 75 multiplicado por n, que esta sigue siendo 40, sobre 100, y la posición nos daría 30. Aplicamos la fórmula general del percentil 75 y el límite inferior sería de 10.35. Todo esto sumado a la frecuencia de la posición, que sería 30, menos la frecuencia acumulada, que sería 28. Todo esto sobre la frecuencia de clase, que sería 7, multiplicado a la amplitud, que sería 1.1. Y nuestro resultado daría 10.66. Del ejemplo anterior podemos concluir que en el banco pudieron argumentar que el 25% de los 40 clientes tuvieron que esperar para ser atendidos 8 minutos con 25 segundos, que el 50% de los 40 clientes para que fueran atendidos tuvieron que esperar 9 minutos con 25 segundos, por lo tanto fueron 20 personas, y que el 75% de los 40 clientes esperaron más de 11 minutos. Muchas gracias.